Bueno, en el presente trabajo vamos a desarrollar las políticas educativas durante el peronismo y sus fines, sus intenciones, se podría decirse, socioeconómicas, sociopolíticas. Para hablar de esto, primero tenemos que contextualizar en qué momento y qué situación se encontraba el país y mencionar algunos hechos que sucedieron con anterioridad para entender el por qué se abordaron ciertas políticas y se tomaron ciertas decisiones. Partiendo de la idea de que en la Argentina contábamos con un Estado de corriente prácticamente liberal oligárquico, donde estaba recién integrándose, conformándose el Estado. Pero no cualquier tipo de Estado. Se buscaba conformar un Estado en el que predomine la idea del extranjero como el ciudadano ideal, ¿no es cierto? El ciudadano con un modelo sí, extranjero, y su función principalmente entonces era la de modernizar la sociedad de esta manera. Por lo tanto, su aparato, su recurso era la educación. Educación la cual estaba dirigida preferentemente a una clase dominante. No cualquiera tenía acceso a una educación. Si bien la educación estaba basada en la ley 1420, que era una educación, que era una ley que garantizaba que debía ser pública y obligatoria, no estaba orientada con ciertos fines, por ejemplo, a enseñar un oficio, a enseñar un trabajo. La formación era preferentemente formar un ciudadano que sea funcional a una gestión pública, por ejemplo. Se formaba un ciudadano que debía cumplir cierto rol. El resto se aprendía por oficio. En sí, la mano de obra y la enseñanza técnica no estaba dentro del currículum porque la mano de obra era algo de lo que se ocupaba el extranjero europeo. Entonces, el obrero y la mano de obra no estaban en los planes curriculares, solamente lo que estaba en los planes curriculares era la formación de este ciudadano con ciertos cánones. El problema era que al quedar una gran masa de la sociedad por fuera de este sistema educativo, ahí es donde aparecen los primeros índices muy altos de analfabetos de la gran masa de la sociedad. La función, económicamente hablando, era de la formación de una administración pública, que era a lo que se podía alcanzar en ese momento los sectores sociales de la burguesía, por eso era una educación también con una corriente ideológica burguesa, a la cual tenían acceso solamente los sectores elitistas. A principios del siglo XX, seguían aumentando los índices de niños por fuera del sistema educativo, había muchísimos altos índices de analfabetización. Es entonces que a partir de la crisis de la década del 30, crisis desencadenada a partir de la Segunda Guerra Mundial, el Estado se vio en la obligación de tomar unas decisiones en la cual marcó ahí una diferencia en los fines educativos. Y es donde surge la idea de un Estado, la necesidad de un Estado interventor. Entonces, los derechos que antes eran individuales pasaron a ser derechos sociales, ya la inclusión social en la educación, o sea que no solamente se formaba a un ciudadano para la gestión pública, sino que se formaba a un ciudadano para el trabajo, lo cual implicó una inclusión masiva de los sectores del interior del país. Y acá es donde aparece la idea del Estado benefactor, o sea, de Estado interventor por el hecho en sí de que empieza a intervenir en las cuestiones económicas, en las cuestiones sociales, por lo tanto empieza a intervenir en la educación, siendo algo que antes en el Estado oligárquico liberal, la educación tenía un fin muy acotado. En el Estado interventor, el ciudadano debe tomar una participación activa, y es acá donde se empiezan como a gestar estas ideas que después son aplicadas con fuerza durante el peronismo. El peronismo en Argentina se instauró en 1946 con la presidencia de Juan Domingo Perón. El peronismo fue un fenómeno políticamente más importante en la segunda mitad del siglo XX.
en América Latina, principalmente porque surgió acá en Argentina. Se caracteriza por la intervención del Estado activa en lo económico, en lo social y en lo político. El peronismo estaba constituido por la alianza entre sindicatos, Fuerza Armada y Iglesia Católica. Y surgieron los nuevos sujetos sociales, que en este caso son los obreros, los descamisados o los desposeídos, los de clase baja, como se lo llamaba en el Estado liberal. La educación en el periodo peronista en Argentina tuvo un incremento en la matrícula escolar, principalmente en las escuelas técnicas y en la creación de nuevas escuelas. La educación era considerada una estrategia para la formación laboral, que fue una de las principales iniciativas que tuvo el peronismo. Para esto fue necesaria también la especialización de la educación, ¿no? Por eso no por eso se dice educación principalmente técnica, se buscaba enseñar un oficio. Un oficio. Por eso estuvo la creación de la SINAOP en 1944, que es la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que desarrollaba varias modalidades en la capacitación básica y profesional del trabajo. También se instauró la ley 12.978, en el que la educación era católica en la escuela pública, que después se derrocó cuando cayó el gobierno de Perón. Y otra de las cosas más importantes fue el plan quinquenal, donde se introducen reformas en el sistema educativo y surge la Universidad Obrera Nacional. Para la cual también fue importante, que esto de lo que ha mencionado Perón en algunos videos que hemos visto, la quita de aranceles altos a estas universidades. ¿Por qué? Como para marcar bien una diferencia, que no solamente un sector más elitista o oligarca tenía acceso a la universidad, sino que el obrero, hijo de obrero, todos tenían acceso a una educación universitaria especializada. Bueno, para finalizar este trabajo acerca de la educación en el periodo peronista, nosotros sostenemos que el periodo peronista, con su política educativa, contribuyó a la conciliación de un nuevo poder hegemónico, ya que todas las prácticas políticas de Perón, él como conductor del movimiento nacional, fueron prácticas educativas que atendían a una ideología cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que él, como decíamos anteriormente, la herramienta principal para poder consolidar una nueva hegemonía fue la educación. La educación era el instrumento adecuado para consolidar una nueva sociedad, como en este caso, atender a la sociedad a la sociedad baja, a los trabajadores. Y con el fin de generar la generación peronista, el ciudadano peronista, para eso fue necesario también algunas modificaciones, por ejemplo, en el material pedagógico, ¿no? Por medio de la acción formativa, educativa, que instauró Perón, él quiso formar un nuevo perfil ciudadano. Esto implicaba que el sujeto sea movilizado, politizado, organizado, disciplinado y principalmente alfabetizado. La formal fueron cambios en los contenidos curriculares, nuevos símbolos y ceremonias, nuevos libros de texto, que por lo general eran protagonistas Perón y su mujer, siempre mostrándose como ejemplo de sociedad. Se desarrolló la enseñanza técnica para toda la sociedad, los obreros. Se creó la UON, que el principal ejemplo, como dijo mi compañero, fue que los obreros puedan acceder y los hijos de obreros también tengan el mismo acceso. Y esto, así queda marcada una gran diferencia entre lo que fue el primer periodo del Estado oligárquico liberal y el Estado benefactor durante el peronismo. O sea, una inclusión masiva de la mayoría de la sociedad posible al sistema educativo. Cambia también el paradigma de decir, bueno, se enseña solamente oficios, o se enseña solamente contenidos, o se enseña solamente el hecho de formar un ciudadano para lo que sea solamente gestión pública, y después el obrero puede simplemente aprender un oficio o aprender alguna manualidad, digamos, y dedicarse a eso.
para dejar de subestimar esa parte y decir, bueno, si se forma también intelectualmente, entonces dejamos de formar solamente un ciudadano para formar a toda la masa de la sociedad, formarlo como un sujeto activo de derechos.